nuestras vidas, que las pongamos por obra, Padre Santo, que no solo la escuchemos, sino que la atesoremos, Padre de la gloria. Yo te pido en esta hora que primero hables a mi vida, Padre Santo, que limpies mi corazón y mi mente, Padre de la gloria, para que seas tú, Padre Santo, depositando esa palabra en mí, bendito Dios amado. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Se puede sentar en esta hermosa noche. El tema que le puse a este mensaje es: Jesús perdona nuestros pecados. Jesús perdona nuestros pecados. El pecado es un tema que se encuentra con mucha frecuencia en las Escrituras. El problema fundamental del pecado es que produce la muerte. Nosotros hemos reconocido de que si nosotros le fallamos al Señor, andamos muertos espiritualmente. Nosotros podemos vernos unos con otros y saber que estamos vivos, pero vivos físicamente. Pero dice que el pecado produce la muerte. Y la muerte espiritual es peor que la muerte física. Porque sabemos de que si tenemos esa muerte espiritual, lastimosamente no vamos a poder un día ver al Señor. Y si nosotros morimos físicamente, sabemos también de que no vamos a resucitar con el Señor. Y estar muertos espiritualmente es lo más terrible que nosotros podemos estar viviendo en nuestras vidas. Y nosotros mismos, hermanos, lo podemos sentir. Cuando nuestro espíritu decae en la búsqueda del Señor, nosotros mismos nos lo podemos sentir. Nosotros mismos sabemos que le estamos fallando al Señor y sabemos de que lo único que tenemos que hacer es ponernos a cuenta con el Señor y pedirle perdón de todo lo que hemos hecho que al Señor no le agrada. Porque dice su palabra que todos nuestros pecados el Señor los ha perdonado. Y es triste cuando nosotros, conociendo la palabra del Señor, recaemos. Y recaemos y nos cuesta a nosotros levantarnos. Agarrar nuevas fuerzas nos cuesta. Porque hemos caído espiritualmente en muerte. Y la muerte, como le dije, espiritual es lo más feo que nosotros los seres humanos tenemos. Y a veces nos cuesta levantarnos de esa muerte espiritual. Pero ahí viene el Señor con su infinita misericordia y nos corrige a tiempo, hermano. La palabra del Señor dice que Él nos corrige a tiempo y fuera de tiempo. Ya depende de nosotros si nos queremos levantar o queremos seguir lo mismo como nosotros estamos. Porque como le decía, nosotros mismos nos vamos dando cuenta cuando nuestro espíritu se va decayendo. ¿Por qué? Porque ya no nos dan ganas de leer su palabra, ya no nos dan ganas de orar y a veces hasta sentimos que no nos dan ni deseo de venir a la iglesia. Y si nosotros sabemos de que si nosotros le fallamos al Señor con un día de no venir a la iglesia, el siguiente día que también nos toca venir, tampoco queremos venir. Y así nos vamos decayendo espiritualmente. Así llega esa muerte espiritual a nuestras vidas. Toda persona que desea tener una buena relación con Dios tendrá que luchar con el problema del pecado. Luchar con ese problema, hermano, no es nada fácil, porque lo vivimos y lo andamos a diario. Pero como le dije, ya depende de nosotros si queremos luchar para poder estar un día con el Señor. Y para luchar en ese pecado, hermano, nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor. Si a nosotros nos falta la comunión con el Señor, como le digo, poco a poco nosotros vamos decayendo. Y volvernos a levantar, hermano, no es nada fácil. Cuando un cristiano conocedor de la palabra del Señor vuelve a caer en pecado, no es muy fácil que se levante. Pero con la ayuda del Señor, Él lo puede lograr. Con la ayuda del Señor, hermano, nosotros todo lo podemos lograr. A veces es que la rebeldía o el problema que nosotros tenemos es que no obedecemos la voz del Señor. Pero el Señor tenga misericordia con nosotros y nos ayude cada día a seguir adelante. Porque vivir, hermano, en este mundo pecador no es fácil. Pero tampoco es imposible si estamos de la mano del Señor. Y el primer paso que tenemos que dar es entregar nuestros pecados al Señor. Es aceptar que lo tenemos.
pero a veces, como le digo, es lo que nosotros no hacemos, aceptar lo malo que nosotros tenemos, porque aunque lo sepamos que lo tenemos, siempre le queremos huir al problema, siempre le queremos huir, pero el Señor siempre viene y nos habla a tiempo. El Señor nos ama tanto a nosotros que nos habla a tiempo. Y como dice una alabanza, qué dura es la palabra, pero por eso es dura, hermano, porque el Señor nos quiere que seamos fieles a Él. Dice de que la palabra del Señor es dura para todo aquel que no quiere hacer su voluntad, para todo aquel que no quiera servirle de corazón al Señor. Todo lo vamos a sentir duro, hermano, todo lo vamos a sentir que nos pesa, pero dice la palabra del Señor que tenemos que traer a Él nuestras cargas y Él nos hará descansar. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle esa fuerza, esa sabiduría al Señor. Y como le digo, el primer paso para reconocer el pecado es aceptar que lo tenemos. Pero si nosotros no lo aceptamos, siempre vivimos en una vida de que no nos importa nada, que no nos interesa si le fallamos o no le fallamos al Señor. Pero como conocedores de la palabra, tenemos que preocuparnos por ser cada día mejor para el Señor. No perfectos, hermanos, porque perfectos solamente hay uno y es nuestro Padre Celestial. Pero sí ser imitadores de la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a leer el versículo 8. Y el versículo 8 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso es lo que le digo. Muchas personas dicen de que no se congregan, que no aceptan al Señor porque no tienen pecados. Vivimos en un mundo lleno de pecados, hermano. Y a veces dice, pero yo no tengo grandes pecados. El Señor no nos manda que si son grandes o son pequeños. Él dice que tenemos que serle fiel a su palabra. Él no viene por el tamaño ni por el color. Todo es pecado ante los ojos del Señor. Y bueno es el Señor que nos corrige a tiempo. La realidad de nosotros como humanos es que nacimos en pecado. En las Escrituras encontramos que se dice que no hay ni uno que sea justo. El único justo y perfecto, como le digo, solo es nuestro Señor. Y nosotros solo tenemos que seguir los mandamientos del Señor. El Señor nos dejó los 10 mandamientos y por lo cual nosotros tenemos que cumplirlos. Pero para eso dice que no tenemos que ser perfectos, pero sí seguidores del Señor, seguidores de nuestro Padre Celestial, que es el único perfecto. Porque si nosotros decimos de que no venimos a la iglesia porque no tenemos grandes pecados, entonces si la Biblia nos enseña que el único perfecto solamente es el Señor. Eso quiere decir que nosotros somos imperfectos ante los ojos del Señor. Y no hay nadie perfecto en este mundo más que solamente el Señor que está en los cielos. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de toda maldad. Y si podemos disfrutar de la comunión con Dios en la tierra, por el sacrificio de Cristo, por su sangre, hemos sido nosotros limpiados. El Señor derramó esa sangre preciosa por cada uno de nosotros, hermanos. No por solo aquel que le ha conocido ahora, sino por todo el mundo entero. Por toda la humanidad, el Señor murió en esa cruz y mandó a su Hijo a derramar esa sangre preciosa para perdonar nuestros pecados. Pero los pecados que nosotros tenemos que depositarlos al Señor, porque dice su palabra que hay que confesarlos para que puedan ser limpios. Dice de que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados al Señor. No importa si son grandes, si son pequeños, como sean, dice que son pecados, y por lo cual nosotros tenemos que depositarlos en las manos del Señor para que Él los limpie y purifique nuestra alma, y así poder un día ser sus verdaderos hijos. Porque como en una ocasión yo le decía en una prédica que nosotros somos creación de Dios, pero no todos somos sus hijos. Y muchas personas dicen sí, que sí lo somos, pero no, mi hermano, usted es creación de Dios. Y para ser sus hijos nosotros tenemos que servirle al Señor y serle fieles solamente a Él.
Al contrario de negar el pecado, lo que la Escritura recomienda es que tenemos que reconocerlo. Leamos versículo 9 y nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí lo dicen las Escrituras, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, hay que confesarlos para que el Señor los perdone. Tenemos que hablar con el Señor y confesar nuestros pecados, todos, hermanos. Aunque aún decía en un domingo el pastor predicaba y decía en la administración, aún hasta de los que no los acordamos, porque a nosotros se nos puede olvidar, pero a nuestro Señor Jesucristo no se le olvida. Él ahí los tiene, hermano, y sabemos nosotros que si nosotros se nos han olvidado, pedirle al Señor que hasta de los que no los acordamos, porque las Escrituras nosotros nos enseñan que todo es pecado ante los ojos del Señor. Confesar significa reconocer sinceramente que se ha pecado. Eso significa confesar, reconocer que se ha pecado. Tenemos que reconocerlo una y otra vez más y en cada momento que nosotros le fallamos al Señor. Y confesarnos sinceramente sus pecados. Solo quienes se confiesan son los que son ayudados por Dios. Si nosotros los confesamos, el Señor nos ayuda. El Señor nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Y el Señor nos ayuda y si nosotros le pedimos a no volverlos a hacer. Él es el único que nos puede ayudar. Porque también, hermano, nosotros tenemos que confesar nuestros pecados solo a nuestro amado Señor Jesucristo. En muchas ocasiones y en una vez a mí alguien me dijo de que confesar los pecados, cuando ellos los iban a confesar a la iglesia, que ya todos conocemos que van a confesar sus pecados, dice de que ellos son limpios, pero a veces yo me pongo a pensar qué tan grande ha sido la mentira que aún todavía la creen. Con tanta palabra que se predica, ahora por todas las redes sociales, hermanos, se predica tanto del Señor y se conoce de que quien no confiesa sus pecados a nuestro amado Señor Jesucristo, no hay nadie más que lo pueda limpiar. Nadie más lo puede purificar si no es nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie ha dado la vida por nosotros más que nuestro Señor. Y a veces creer en el hombre, hermano, es lo peor que nosotros podemos hacer en esta tierra. Porque el Señor hace 2000 años fue el único que murió por nosotros. Nadie puede perdonar nuestros pecados más que solamente Él. Y el único que nosotros se los tenemos que confesar solamente es a Él, hermano. Pero que el Señor tenga misericordia de todas esas personas que todavía aún siguen creyendo que si los van a confesar son limpios. Y a veces digo yo que el Señor tenga misericordia porque aún por esa gente el Señor aún no ha venido, dándoles la oportunidad, porque el Señor no quiere que nadie en el mundo se pierda, sino que todos un día estemos con el Señor. Si una persona reconoce que ha pecado, será perdonado. Ese perdón solo viene de Dios. Solamente viene de Dios, hermano. Y nosotros le damos gracias al Señor porque hemos reconocido que el único que nos ha perdonado es nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí nos enseña de que nuestros pecados son perdonados solamente por la voluntad de Dios. No ignorar ni violar su voluntad. También nos manda a no ignorar ni violar su voluntad. Y como yo le decía, el único fiel y verdadero que nos perdona solamente es el Señor. Juan nos enseña que caminamos en la luz. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. Y usted sabe que nuestro amado Señor no es mentiroso. Usted sabe que Él murió por usted en esa cruz y que derramó esa sangre preciosa. Y por lo tanto Él nos enseña que Él no es ningún Dios mentiroso. Y por esa sangre preciosa es que nosotros le servimos cada día al Señor. Pero que el Señor nos dé las fuerzas, hermano,
para seguir cada día en este caminar. Porque como le decía, apartarse de los caminos del Señor es muy fácil, pero regresar, hermano, es lo que al que ha sido verdaderamente cristiano lo siente tan difícil regresar a los caminos del Señor. Pero si el Señor un día lo ha escogido, Él mismo lo va a regresar. Porque el Señor no va a permitir que esa alma se pierda porque ya le conoce. Y lastimosamente algunos sí pierden su vida apartados del Señor. Y qué duro y qué triste es porque ya sabían de la palabra del Señor y lastimosamente el enemigo se lo volvió a ganar. Pero que Dios tenga misericordia con nosotros y siempre nos mantenga unidos sirviéndole al Señor. Tal vez no perfectos, hermanos, pero sí sirviéndole. Dios, aleluya. Vamos a leer el versículo 10. Y dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a hacer al Señor mentiroso, hermanos, si el libro de Primera de Juan nos enseña que Dios no es un Dios mentiroso? Nosotros le podemos fallar al Señor, nosotros le podemos mentir al Señor, pero a Él no le podemos mentir porque Él es Dios y Él todo lo sabe. Como decía a veces mi hermano pastor, decía el otro día, si nosotros le mandamos un mensaje y le decimos que no vamos a venir por A o B motivo, y si nosotros le mentimos, ¿a quién cree usted que le mentimos? ¿Al pastor? No le mentimos a él, lastimosamente le mentimos a Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios no es un Dios mentiroso y por lo tanto Él nos enseña a nosotros que tenemos que serle fieles. Es mejor decir la verdad, hermano, aunque seamos juzgados, pero mejor decir la verdad. Si usted no vino, no vino. Pero ¿por qué mentir si a Dios no le podemos mentir? Y la Biblia nos enseña de que Dios no es un Dios mentiroso. Y por lo tanto, si nosotros queremos ver un día al Señor y le hemos entregado nuestros pecados, es mejor a veces decir la verdad. No a veces, siempre. Pero a veces nos gana el mentir y a veces el Señor no le agrada eso. Porque dicen de que, como le decía, a veces dicen que no vienen a la iglesia porque no tienen grandes pecados, que solo son pecados pequeños o pecados blancos, y para mí no hay blancos ni negros, todos son pecados, y no hay grandes ni pequeños, todos son pecados. Y es lo que nosotros tenemos que confesarle al Señor, pero confesarlo con nuestra boca, que hemos pecado y que Él es el único que nos puede perdonar. Es importante preguntarnos si nuestros pecados han sido perdonados. ¿Alguna vez se ha preguntado si sus pecados han sido perdonados? Porque déjeme decirle que yo sí le he preguntado al Señor. Porque a veces nosotros decimos que no queremos estar perdiendo el tiempo, pero si el tiempo lo perdemos y nosotros mismos lo sabemos. Porque si no hacemos la voluntad del Señor, estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero si nosotros sabemos y estamos seguros que el Señor nos ha perdonado, tenemos que seguir luchando día con día, para un día poder ver el rostro de nuestro amado Señor Jesucristo. Y si sentimos paz en el corazón, es reconocer que hemos hecho algo correcto. Cuando nosotros hacemos algo correcto, sabemos que al Señor le agrada. Pero cuando hacemos algo incorrecto, nosotros mismos, hermanos, sabemos de que no está correcto ante los ojos del Señor. Y ahí es donde nos enseña la palabra del Señor, que tenemos que venir a pedirle perdón al Señor y a confesar ese pecado que hemos hecho. Porque el mismo corazón a nosotros nos inquieta cuando hacemos algo incorrecto ante los ojos del Señor. Cuando hacemos algo que al Señor no le agrada, el mismo Espíritu Santo nos redarguye. Nosotros mismos lo podemos sentir, pero cuando hacemos las cosas correctas, sabemos de que nos sentimos felices porque le estamos sirviendo al Señor, pero lo hacemos de corazón. El Señor nos ha hecho una promesa maravillosa, y he aquí quien se ha arrepentido de sus pecados, le son perdonados, y ya el Señor no los recuerda más. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor, hermano, aún, como le decía, hasta de lo que no nos acordamos, pero dice que el Señor ya no los recuerda más, porque Él los echa al fondo de la mar. Pero también dice de que nosotros
le tenemos que estar pidiendo perdón al Señor constantemente, hermano, porque nosotros le fallamos al Señor. Con cualquier cosa nosotros le fallamos. Y la palabra nos enseña que con oír, con ver, nosotros pecamos. Entonces nosotros tenemos que estar siempre pidiéndole perdón al Señor. Pero no pidiéndole perdón al Señor ahora porque hizo algo ahora y lo vuelve a hacer más tarde también. Porque también el Señor no es nuestro juguete. El Señor es un Dios de poder, un Dios poderoso. Pero también si le fallamos y le volvemos a fallar de la misma manera, entonces tampoco no nos va a escuchar. Porque Él sabe que estamos jugando con Él. Porque si hacemos algo incorrecto esta mañana y lo volvemos a hacer en la mediodía y le decimos, Señor, perdóname, lo volví a hacer, Señor, perdóname, lo volví a hacer, es como cuando un niño está jugando el mismo juego todo el tiempo, está haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser inteligentes y pedirle el perdón al Señor por lo malo que nosotros hacemos. Dice que los pecados al Señor nos ha perdonado, arrepintiéndonos de todo corazón. Dejarán de verse turbados nuestra alma. Dios es el único que limpia y purifica nuestra vida, y Él es el único a quien tenemos que confesarnos. Él es el único que nos purifica y nos limpia. Como le decía anteriormente, ¿a quién más acudir? Solamente a nuestro amado Señor. Es al único, hermano, que nosotros tenemos que venir, porque a veces también el de la par nos puede fallar. Y si usted le confiesa algo al Señor, déjeme decirle que Él no lo va a repetir. Él se lo guarda para Él, porque es algo entre usted y el Señor, algo entre mí y el Señor. Y Él es el único que a veces Él es el único que nunca nos ha defraudado. En vez de defraudarnos, siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Y nosotros como hijos de Dios no debemos ya recordar los pecados que antes hacíamos, como dice Isaías 43:25, no sé si lo quiere buscar, y si no yo se lo leo. Isaías 43:25 nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Solo a través de Él podemos tener vida eterna. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos tener vida eterna. Y en Isaías nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Y Él la borra y tampoco las anda comunicando a nadie más, porque Él es nuestro amado Señor Jesucristo, fiel y verdadero. Solo a través de Él podemos tener vida eterna. En 1 de Juan 5:11 y 12 nos dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mire versículos tan poderosos que el Señor nos ha dejado. El que no tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Aquí nos enseña de que si nosotros no tenemos al Hijo de Dios, no tenemos vida. Podemos estar vivos, como le decía, físicamente, pero muertos espiritualmente. Y una muerte espiritual, hermano, no se le recomienda a nadie. Una muerte espiritual, hermano, es lo más terrible que nosotros podemos tener en nuestra vida. Porque ¿de qué nos sirve tener vida? Pero si esta vida un día se va a terminar, y la vida eterna permanece para siempre en Cristo Jesús. Este pasaje afirma que la vida eterna es algo que Dios nos ha dado. Es un regalo que Él da gratuitamente. Es gratis, hermano, y aún así a veces la descuidamos. El Señor dio esa sangre preciosa y aún así a veces no le valoramos. Dice que si la vida eterna fuera comprada, hermanos, tal vez muchos se preocuparan por comprarla. Pero si es gratuita y aún no se preocupan por tenerla, es lastimosamente triste, porque si la compraran, yo pienso que mucha gente la comprara.
porque como a nosotros lastimosamente al ser humano nos gustan las cosas fáciles. Y si nosotros tenemos el dinero para comprar algo, nos sale más fácil comprarlo que pedírselo al Señor. Porque el dinero todo lo resuelve, hermano. Pero yo una vez platicando con la hermana Elcita le decía, hay 3 cosas que el ser humano no puede comprar. Y lastimosamente es la salvación, la vida y la salud, hermano. Si usted lo medita, por mucho dinero que las personas a veces tengan, no pueden comprar una salud, pero aún así no se arrepienten y buscan del Señor. Con el dinero no pueden comprar la salvación, no pueden comprar esa vida eterna que el Señor un día nos ha prometido. Con el dinero, hermano, cuando el Señor dice, persona hasta aquí llegó, hasta aquí respira, hasta ahí respira, hermano. El Señor le quita la vida y no la puede comprar. Y muchos se quedan con el dinero lastimosamente. Y a veces no tienen ni a quién dejárselo ni a quién dárselo. Pero no se preocuparon por la salvación. No se preocuparon por buscar esa salvación eterna que el Señor nos da gratuitamente. Como le digo, si fuera comprada, muchos la tuvieran. Muchos la pudieran comprar y nosotros no podríamos. Pero gracias al Señor que la ha dado gratuitamente, nosotros la hemos alcanzado. Y tenemos que procurar siempre tener esa salvación eterna, esa vida eterna que el Señor nos ha dado. Tenemos que siempre tenerla en nuestra vida porque, como le digo, fácil dejarla. Pero entristecemos al Señor cuando nosotros a Él le fallamos al Señor. Cuando nosotros nos descarriamos de los caminos del Señor, no le hacemos un mal a nadie, hermano. Lo hacemos nosotros mismos. Porque quienes se van a quemar en el infierno somos nosotros mismos. El Señor, hermano, ya sufrió. El Señor ya entregó su vida por nosotros. Y a Él nada le cuesta que nosotros nos perdamos. Pero si Él murió en esa cruz, era para darnos vida y vida eterna. Una vida que nadie la puede comprar. Una vida eterna que nosotros día con día tenemos que luchar por tenerla. Una vida eterna donde nosotros tenemos que luchar, hermano. No es fácil, pero con ayuda del Señor tampoco es imposible. Con ayuda del Señor, hermanos, nosotros todo podemos lograr. El problema de nosotros los humanos es que somos bastante haraganes y queremos todo fácil y todo rápido. Pero el Señor, con su infinita misericordia, es que nos tiene todavía de pie. Decía mi hermana en su oración, gracias, Señor, por este nuevo día que nos han dado. Pero si por esa misericordia del Señor, ni este día podíamos haber visto, si a Él no le hubiera complacido. Pero el Señor, Él es bueno con nosotros, hermano. A veces los que nos portamos mal somos nosotros. Nosotros es que a veces decimos que no nos importa ya seguir al Señor. Pero imagínense qué triste nosotros ponemos al Señor. Porque a veces le fallamos y no lo queremos reconocer. Le fallamos y no le queremos pedir perdón al Señor. Cuando nosotros venimos a este lugar, hermano, no precisamente tenemos que venirle a pedir perdón al Señor. Nosotros ya tenemos que haberle pedido perdón al Señor en todo momento. Yo siempre he dicho que en todo momento uno tiene que pedirle perdón al Señor. No necesita uno hincarse su hora para pedirle perdón al Señor. El Señor lo escucha donde esté y esté como esté, si lo hace de todo corazón. Estamos a tiempo todavía de buscar al Señor. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Podemos alcanzar salvación, pero solo si ponemos la confianza en el Señor. Nuestros pecados son perdonados y el Señor en su infinita misericordia nos perdona y nos recibe con los brazos abiertos. El Señor nos recibe con los brazos abiertos y nos recibe como sus hijos. Y ser hijos del Señor, hermano, es lo más maravilloso que nosotros podemos tener. A veces nosotros pensamos de que el Señor no nos escucha. A veces podemos pensar que el Señor no está con nosotros, pero ¿quién le garantiza a usted que el Señor no lo escucha? Si con el hecho que usted abrió sus ojos y vio la luz del día, es porque al Señor le ha placido que usted lo haga. Porque muchos este día ya no pudieron existir. Para muchos el mundo se les terminó ahora. Pero lastimosamente el infierno nunca se le va a terminar, hermano. Porque si hay vida eterna, también hay infierno eterno. Y si nosotros a veces
Al sol le tenemos miedo. A las quemaduras pequeñas le tenemos miedo. Ahí vamos a arder en llama día y noche, hermano. Y si nosotros no confesamos los pecados al Señor, lastimosamente, pues ahí vamos a ir a parar, queramos o no queramos. Porque en aquel día no le vamos a poder decir al Señor que no lo conocimos. Porque sí lo conocimos. Porque yo ahora puedo ver en redes sociales, se predica la palabra del Señor, hermano, infinitas veces al día. Entonces, para mí, la mayoría de personas en el mundo ya escuchó del Señor, pero por algo el Señor aún no ha venido. Que muchos tienen por tardanza su venida. Nosotros no la tenemos que tener por tardanza. Decía mi hermana en la alabanza que hay que clamar al Señor, buscar al Señor, velar por el Señor. Pero nosotros velamos, pero otras cosas. Nosotros velamos tal vez nuestros pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras malas cosas. Es que a veces nosotros nos apartan de los caminos del Señor. Y yo le digo, hermano, y le insisto en esta hora, de que usted busquemos del Señor. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Pero mientras el Señor nos quite nuestro último suspiro, ya no vamos a poder buscar del Señor. Que muchos dicen, ya cuando me esté muriendo voy a buscar del Señor. Tampoco nadie nos garantiza que el Señor nos va a permitir ese deseo. Tenemos que siempre estar arrepentidos y entregándole nuestros pecados al Señor en cada momento, en cada instante de nuestra vida, hermano. Yo reconozco, hermanos, de que nosotros a veces nos entra la rebeldía y nos queremos apartar del Señor. Pero ahí viene el Señor y nos habla y nos dice de que si Él nos tiene en este lugar, tenemos que seguir, hermano. Tenemos que seguir orando y clamando unos por otros, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado. No precisamente porque nos caigan bien o porque no nos caigan bien. Tenemos que clamarnos unos a otros y pedirle al Señor que tenga misericordia con nosotros. Si nosotros le fallamos al Señor, orar unos por otros. Si nosotros nos vemos, hermanos, a veces decaídos, pedirle al Señor que tenga misericordia por aquel hermano, por aquella hermana, que no sabemos su problema, pero Él sí lo sabe. Y el único que nos puede ayudar solamente es nuestro Señor Jesucristo. El único que nos puede dar vida eterna solamente es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer, como decían estos versículos que hemos leído, entregar nuestros pecados al Señor, pero confesándolos con nuestra propia boca, confesándolos con nuestro propio corazón, que el Señor lo reciba. Estar seguro de que el Señor nos ha limpiado, que el Señor nos ha purificado. Nosotros, hermanos, sabemos que no podemos ver al Señor, pero el Señor se deja sentir en este lugar. Yo he visitado otra iglesia, como le decía anteriormente, y yo no podía sentir lo que aquí se siente. Si nosotros venimos dispuestos de adorar al Señor, podemos sentir su presencia, hermano. Desde que comienza el servicio, si usted viene dispuesto, siente la presencia del Señor. Pero si usted no viene con aquel corazón humillado, nos vamos como entramos, hermano. Yo le digo eso por mí, yo no sé usted, ¿verdad? Pero si nosotros venimos dispuestos a recibir del Señor, nosotros no vemos ni la hora, ni vemos a qué horas comenzó, a qué horas que terminó. Lo que nosotros cuando nos vamos es que nos vamos sin cargas, porque todas las cargas se las depositamos al Señor. Yo recuerdo el domingo pasado, pudimos sentir la presencia del Señor. Hace mucho tiempo, hermano, yo lo reconozco y yo decía que ya días no lo sentía. Y yo platicando con mi hermana le decía que ya días no sentía. Pero a veces es porque nosotros no venimos dispuestos de recibir. Pero yo he visto que si venimos dispuestos a recibir del Señor y si se lo pedimos, sentimos la presencia del Señor. Y aquel tiempo pasa rápido. Y aquel tiempo pasa tan rápido que usted ni se quiere ir. Que usted quiere seguir y seguir. Pero lastimosamente si estamos cansados, pues nos tenemos que ir un rato a descansar. Y ese es el problema, hermano, que a nosotros a veces nos pasa. No venimos dispuestos de recibir del Señor, venimos tibios. Y cuando nosotros sentimos la presencia del Señor, lo único que llevamos en nuestro corazón
es agradecimiento, porque el Señor nos volvió a tocar. El Señor volvió a poner esas caricias en nosotros. Y nosotros, aunque no le vemos, hermano, pero sentimos al Señor Jesucristo en este lugar. Este es un lugar, esta es una iglesia que yo siempre le digo a cualquiera con que yo platique, aquí se siente la presencia del Señor, hermano. Y aún el que viene de visita lo puede decir. Que ya me han dicho, en tu iglesia son humildes, pero ¿cómo se siente la presencia del Señor? No sé en qué forma me dijeron esta vez que nos veían humildes, pero tal vez porque en otras iglesias andan como más modernos, digamos, y tal vez por eso, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, igual no tampoco los quiere modernos a nosotros, porque Él no es moderno, Él es fiel y verdadero. Entonces, y a veces, hermano, eso es lo que pasa. Nos pueden ver tan insignificantes, tan humildes como dicen, pero sentimos la presencia del Señor. ¿De qué sirve a veces tanto lujo si no hay presencia del Señor? Si los lujos, hermanos, no van a entrar al cielo. Y los humildes y la presencia del Señor, un día vamos a estar con Él, pero siempre y cuando le servimos al Señor con todo nuestro corazón. Dejar todas nuestras cargas en las manos del Señor y Él se encarga de nosotros. Este ha sido mi mensaje, hermano, de esta noche. Yo espero me hayan entendido un poco. Los invito a que se pongan de pie. Entremos en palabra de oración. Que sea el Señor bendiciendo nuestras vidas. Y si hay alguna amistad presente, entréguele sus cargas, entréguele sus pecados al Señor y verá que su vida será mejor. Su vida, hermano, en las manos del Señor es mucho mejor que andar alejado del Señor. Estar en los caminos del Señor, hermano, no son en vano. Un día vamos a tener esa recompensa maravillosa que el Señor va a dar a nuestra vida. Esa recompensa, hermano, que nadie la puede quitar y nadie la va a poder comprar, porque nosotros tampoco vamos a estar dispuestos a entregarla, pero tenemos que servir al Señor con todo nuestro corazón. Pedirle al Señor que cada día queremos ver su presencia, queremos sentir de su presencia en este lugar. Padre amado que estás en los cielos, venimos delante de ti una vez más, Cristo de la gloria, dándote gracias, dándote honra, Padre Santo, porque tú has sido más que bueno con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre de la gloria, porque nos has permitido un servicio de damas en este día, Padre. Gracias, Cristo Dios Santo, porque tú has sido fiel y verdadero, Padre de la gloria. Tú has sido grande y maravilloso con cada uno de nosotros, Padre. Y te damos gracias por la vida que tú nos das, Padre amado, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Padre amado. Pero yo te doy gracias, Padre Santo, por todo lo que tú harás en este lugar, Padre de la gloria, porque sabemos, Padre Santo, que tu presencia se deja sentir en medio nuestro, que tu presencia, Padre Santo, si venimos dispuestos, Padre, la podemos sentir, bendito Dios amado. Tu presencia es fiel y verdadera, Padre de la gloria, y queremos estar dispuestos cada día, Padre Santo, a sentirte, tu presencia, sentir cada día más de ti, bendito Dios amado. Ayúdanos, Padre Santo, renueva esa fuerza, Padre Santo, renueva esa fuerza que necesitamos, bendito Dios de la gloria, porque tuyo es el poder para hacerlo, Padre amado. Tuyo es el poder, bendito Dios amado, y hemos reconocido, Padre, que sin ti no somos nada, Padre amado. Sin ti, ¿a dónde estaríamos ahora, Padre de la gloria? Pero tú nos has llamado, Padre Santo, tú nos has llamado para darte gloria, para darte
vidas, Padre amado. Gracias por tu presencia, Padre Santo, que la hemos podido sentir en esta hermosa noche. Bendito Dios, a la gloria. Tú te has movido en medio de la alabanza, Padre Santo. Gracias te damos, Padre de la gloria. Gracias te damos, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre amado. Bendice y fortalece cada vida, Padre Santo, a cada oyente. Bendito Dios de la gloria. Ayúdalo, Padre Santo. Ayúdalo, Padre Santo, que pueda entregar esas cargas a ti, bendito Dios amado. Porque cuando nosotros las entregamos a ti, Padre de la gloria, podemos sentir, Padre Santo, ese descanso en nuestra alma. Podemos sentir ese descanso en nuestra vida, bendito Dios amado. Ahora es tiempo de que te busquemos con todo nuestro corazón, bendito Dios de la gloria, aleluya. Bendito Dios, vamos, dele gracias al Señor, dele gracias a Dios. Dígale gracias, Señor, porque nos has permitido estar una vez más en este lugar, Señor. Padre, gracias. Hijo, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Gracias por tu palabra, Dios. Pero es necesario, mi Dios amado, confesarte a ti, Señor, todo, Padre mío. Oh, gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Y a usted que está conectadito, Dios te bendiga. Somos la iglesia de Dios, Pentecostal Monte de los Olivos. Si así el Señor lo permite, el día jueves estaremos transmitiendo una vez más. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te bendiga más.